Pues ojalá, sí, porque para tenerla de aquí, porque estamos más centrada, pues, por la misma escuela. Y tenemos unas lavadoras que están ahí paradas, porque no sean, esa es como la idea. Y pues en la casa puede funcionar para eso, ya que no está hecha como de vivir, pues, sino de trabajo. Pero a ver, vamos a ver, poco a poco. Yo creo que sí. Poco a poco. Porque ya está ya que dijimos, ya, ya andaba confiado. Y la secretaria. Sí, buscamos así lugares donde haya afluencia de, pues, gente, no carros. Sino, vamos a hacer esto, a ver qué pasa. Pues buenas tardes. Cambiamos ahorita de ID con los de virtuales, que tuve que prestar la clase a otra maestra para se nos checaron los horarios, entonces ahí voy a tomar ahora por lo pronto hoy. Esperemos, nadie me ha dicho y lo contrario de algún problema, entonces vamos a continuar con la segunda parte de la teología de los salmos. En el siguiente punto que hay que ver hoy es la forma típica de hacer oración en un salmo, una de las más típicas, pues, no que sea siempre así, pero sí es una forma típica de hacer la oración, que es orar ante una necesidad. Normalmente los salmos es hacer oración porque hay una necesidad, ¿verdad? Hay un apuro, pues, un apuro. No es como ponerse a oración porque es la hora de la oración o algo así, sino hay una problemática que hay que enfrentar, ¿verdad? Problema, y necesita uno, dirigirse a Dios buscando una solución, ¿verdad? Una solución. La primera parte de este tipo de oraciones es que hay, por ejemplo, frases como ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en este problema? ¿Le interesa al orante? ¿Le interesa al orante hasta cuándo, ¿verdad? Aquí no está transmitiendo la pantalla. Quiero empezar. Sí. Dice, ¿hasta cuándo? Salmo 6:4. Entonces, ¿hasta cuándo? Está sufriendo el orante está sufriendo y pues pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto va a durar esto?
6:4, perdón. Me encuentro totalmente desalentado, dice. Me encuentro totalmente desalentado, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 35:17. ¿Hasta cuándo, Señor mío, vas a tolerar esto? Salmo 35:17. Como que los que hacían la oración, los salmos, ya tenían como este tipo de frase, ¿no? Yo cuando estoy rezando tengo que preguntar hasta cuándo. Hay algo que yo debo de preguntar, ¿hasta cuándo? 62:4. Salmo 62:4. 62:4 nos dice: solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca, mi salvación y mi fuerza. Jamás seré derrotado. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre? Ahora aquí es hasta cuándo atacarán a un hombre, ¿verdad? Aquí hace alusión a los que lo atacan, ¿no? ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre? Porque el 35:17 dice: ¿hasta cuándo, Señor mío, vas a tolerar esto? Líbrame de los que rugen, salva mi vida de los leones. Como que entonces ya vamos hilando que el hasta cuándo se refiere, hasta cuándo lo van a estar molestando. Ya tenemos una posibilidad, porque también en el 35:17, ¿hasta cuándo, Señor mío, vas a tolerar esto? ¿Tolerar qué? Diría Dios, esto que me están molestando. ¿Hasta cuándo vas a tolerar que me estén molestando? En cambio, el 6:4, el primero sí era un poco distinto, porque dice: me encuentro totalmente desalentado, el que está malo es él. Señor, ¿hasta cuándo? Él sí, parece ser que el del Salmo 6 sí está malo él, no le están molestando. Dice él: estoy agotado de tanto gemir, baño en llanto mi cama cada noche, se pone a llorar en la noche. Entonces ahí sí, en el 6:4 como que sí es un hasta cuándo, pero no lo molestan. ¿Hasta cuándo? Voy a dejar de sufrir, voy a dejar de llorar. Dice que baña en la cama en la noche con las lágrimas. Ahí está una diferencia, al menos. Este es más personal, aquí sí lo están molestando. 74:10, Salmo 74:10, dice: ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo, oh Dios, te insultará el opresor? ¿Acaso nunca dejará el adversario de blasfemar contra ti? Aquí ahora se preocupa el orante de Dios. ¿Hasta cuándo va a estar tu enemigo, pues, blasfemando? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué le da chance, diría el orante? ¿Hasta cuándo va a estar el opresor insultándote? ¿Hasta cuándo va a estar el opresor insultándote? ¿Hasta cuándo? 119:84. Salmo 119, versículo 84. Dice: así soy como piel reseca por el humo,
pero no me olvido de tus normas. Este también anda mal. Soy como piel reseca por el humo. ¿Hasta cuándo tendré que esperar? ¿Hasta cuándo castigarás a mis perseguidores? Pero está en la misma línea que los otros, Salmo 119:84. Sí le va mal, pero parece ser que también lo andan persiguiendo. Le va mal, pero hay perseguidores. ¿Hasta cuándo? Otra expresión que hay en este tipo de oraciones de sufrimiento, donde hay un problema para ir a hacer oración, es la expresión, dice que Dios guarda silencio. Se nota que muchos oran diciendo que Dios no habla, está callado. Algo así, parte del sufrimiento está en que no, como que no se nota que Dios los esté oyendo. Dice Salmo 28:1. Salmo 28:1. A ti, Señor, te invoco, roca mía, no guardes silencio ante mí, no estés callado ante mí. Que si no me respondes, fíjense, que si no me respondes, dice, seré como los que bajan a la tumba. Si no me respondes, me voy a morir. No guardes silencio, le dice a Dios. Si no me respondes, me voy a morir. Lógicamente el versículo 2 por eso dice, escucha mi voz. ¿Verdad? Siente que si está callado Dios, si está mudo, pues es que no lo escucha. Escucha mi voz, le dice. Salmo 35:22. También está mal, este orante. Está batallando con los enemigos, con los que lo molestan. Dice que se ríen de mí a carcajadas, se están burlando de él. Y esa gente así que molesta y es burlesca. Y dice en el versículo 22, ¿lo estás viendo, Señor? No te quedes callado, no guardes silencio. Lo estás viendo que se ríen de mí. Donde dicen que el problema no es que digan algo, sino la risa, ¿verdad? La risa es donde dice aquí, lo estás viendo, que se ríen de mí. No guardes silencio. Pero aquí no dice escucha, aquí le dice, él piensa que Dios guarda silencio porque está dormido. Entonces, por eso lo que le dice es despierta. Despierta, fíjense, despierta, sale en mi defensa, Dios mío, despierta. Pero está otra vez la expresión, como que uno está rezando y si uno dice voy a rezar como el Salmo o leer el Salmo, entra esta expresión, no guardes silencio, guarde silencio. 109, versículo 1 dice también como ejemplo, Salmo 109, versículo 1. Dios a quien alabo, no guarde silencio.
Porque los malvados y los mentirosos hablan contra mí otra vez. La cuestión con los malvados. Los malvados y los mentirosos hablan contra mí. No guardes silencio. No guardes silencio. Dice nomás, odio de mi alabanza no calle. No calles, no guardes silencio. Sería también la frase tal cual, ¿verdad? No guardes silencio. No calles, también no tiene un sinónimo. Otra expresión que se usa cuando está alguien en apuro. ¿Hasta cuándo? No guardes silencio. Otra expresión que se utiliza. ¿Ha olvidado? Sí. ¿Ha olvidado, ya ve, al que sufre? Se le va la onda. ¿Ha olvidado Dios? Salmo 9:3. Pero eso sería una pregunta. ¿Ha olvidado Dios? Porque Dios no olvida. Cuando hay oración, sí hay como un sufrimiento, ¿verdad? El Salmo 9:13 insiste que Dios al acordarse, cuando se acuerda, ayuda, porque el vengador de los inocentes se acuerda de ellos. Oh, si se acuerda Dios, si se acuerda, dice el Salmo 9. Se acuerda Dios. No olvida el grito de los humildes. El Salmo 10, versículo 12. Acuérdate, por eso piden, acuérdate Dios, le dice, acuérdate de los humildes. La oración es una buena oportunidad para recordarle a Dios, para hacerle memoria a Dios. Fíjense. Es interesante porque no está tanto que diría, pero es que Dios se olvida, hay que recordarle. Pues son cuestiones que aquí en el Salmo la deja por sentado y dicen, tú cuando reces, dile a Dios, acuérdate, acuérdate. Esta es la oración que utilizó el crucificado, ¿no? Con Jesús, acuérdate de mí. Si Dios se acuerda de alguien, puede que llegue la salvación. 13:2 dice Salmo 13. Este sí está más triste porque dice, ¿hasta cuándo? Es de los hasta cuándo. ¿Y hasta cuándo, Señor, me tendrás olvidado? Fíjense, ahí está. Este sí se queja. ¿Hasta cuándo, Y esa es una de las quejas de mucha gente, así se habla mucha gente. No, pues lo tienen a uno olvidado, hombre, ¿verdad? Lo tienen a uno olvidado. De uno nadie se acuerda. Dios no se acuerda de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás olvidado? Dice.
42:10, digo a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? 42:10, digo a Dios, así ora él, digo a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿En qué nota él que lo ha olvidado? ¿Por qué estoy afligido, oprimido por el enemigo? Los insultos de mis adversarios quebrantan mis huesos. Otra vez se nota que es un motivo los malvados que lo molestan, ¿verdad? Y si los malvados molestan, una forma de rezar a Dios es porque me has olvidado. Otra expresión que hay es ocultar el rostro. En este tipo de oraciones el que sufre dice que Dios oculta el rostro, ¿verdad? Oculta la cara, no se le encuentra, no se le puede ver. Salmo 10, versículo 1. ¿Por qué, Señor, escondes tu rostro? ¿Por qué, Señor, escondes tu rostro? 27:9. 27:9. No me ocultes tu rostro. Aquí no pregunta, aquí le dice. Y es un salmo muy famoso, muy famoso. Lo conoce más la gente por el canto que por el salmo en sí. Ese salmo comienza así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza, ¿a quién me hará temblar? Parecía que todo va bien en el salmo. Empieza positivo, pero luego dice: escucha, Señor, mi clamor, en el versículo 7. Ten piedad de mí, atiéndeme. Este salmo está al revés, porque normalmente los salmos empiezan con la súplica y luego viene la alegría. Y este salmo empezó con la alegría y ahora viene la súplica. Y dice: me dice el corazón, busca su rostro, busca su rostro, busca el rostro de Dios. Y dice: sí, tu rostro, Señor, es lo que busco, no me ocultes tu rostro. No rechaces irritado a tu siervo, tú eres mi auxilio, no me desampares, no me abandones. Todo eso es lo que abarca el rostro en el Salmo 27:9. El rostro de Dios implica auxilio, ayuda. Es tan importante el rostro de Dios, dice en el versículo 10: si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recibirá. Pero no me escondas tu rostro. Esa es la petición. Podemos ver que no se trata solo como de la cara de Dios, sino que hazme sentir tu ayuda, ¿verdad? De hecho, la expresión en español dar la cara por alguien, pues no es que alguien dé la cara, ¿verdad? Que se la quiten. Dar la cara, dar el rostro por alguien significa ayudar. Esa es una expresión que deriva de allí, ¿no? ¿Quién va a dar la cara por ti? ¿Quién te va a ayudar ante una necesidad? ¿Quién va a ayudarte? No escondas tu rostro, es auxilio, ayuda. El Señor no abandona, no abandona. El Salmo 30, versículo 8, también tiene una preocupación con el rostro de Dios, porque dice:
En mi prosperidad es un salmo muy interesante. Dice, en mi prosperidad, versículo 7, yo pensaba, no fracasaré nunca. Este es un orante que le había ido muy bien. El 37 empieza ahí la dinámica. Salmo 37. Así de cuando uno ya tiene un buen negocio y dice, no. Y aquí para adelante, dice, no fracasaré nunca, dice el orante. Dice, tu bondad, Señor, hizo de mí una fortaleza inaccesible, pero escondiste tu rostro. Y quedé desconcertado. De repente le fue mal. Pero escondiste tu rostro. Iba prosperando, iba bien, pero escondiste tu rostro. Escondiste tu rostro. Parece ser que se enfermó, porque dice enseguida, ¿qué ganas con mi muerte? Con que yo baje a la tumba, así. Está bien el orante. Pero de repente como que se enfermó y estaba a punto de morir. Eh, pero dice de repente oculta. Quiere decir que cuando uno está prosperando, el orante dice, quiere decir que está el rostro de Dios. Si va prosperando, quiere decir que Dios está con él, que su rostro está con él, que su rostro lo acompaña. 55:2. Oh Dios, escucha mi oración. No me escondas tu rostro. Aquí sí parece ser que el rostro de Dios es un rostro que oye, un rostro con oídos, pues. Escucha mi oración. No me escondas tu rostro. El Salmo 104 es de la creación. Hasta la creación se ve beneficiada con el rostro de Dios. 104, 29, está hablando de toda la creación. Dice que ahí está el mar, dice, hervidero de animales incontables, grandes y pequeños. Dice que todos los animales están pendientes de ti, esperas que les des la comida a su tiempo. Versículo 27, todos están pendientes de ti, este hervidero de animales. Dice, tú la das, dice tú, y ellos la toman, abres tu mano y quedan saciados. Pero si ocultas tu rostro, se espantan. Se hace el desorden con los animales. Si ocultas tu rostro, se espantan, ¿verdad? Se espantan. Sufren los animales, se espantan. Si retiras tu soplo, es lo mismo si ocultas tu rostro. Si retiras tu soplo, expiran, se mueren los animales y regresan al polvo. Entrarán también los humanos a la mejor, pero la creación entera también se desordena cuando Dios oculta su rostro, cuando deja de estar al tanto. A ver, ¿cómo que te digo? 29. Que pueden entrar Eso, en quedan anonadados. Eso. Ya no saben qué hacer. Se les acabó el alimento. Ese es el chiste.
Los animales deben de tener seguro su alimento. El problema está ahora en que todas estas frases que hemos visto, ninguna puede forzar a Dios, ninguna. Es muy difícil que en los salmos encontremos que gracias a que estás así, efectivamente haya un modo de manipularlo, un modo de que realmente cambie de parecer. Parece ser que se debe de respetar siempre la voluntad de Dios. Es difícil afirmarlo porque también dice uno, si uno no pide, si uno no reza, ¿cómo va a ponerle a uno Dios atención? Pero aún así el orante tiene que tener la conciencia de que no por eso recibirá respuesta, pero dicen, la mayoría de salmos sí reciben respuesta. Son oraciones, por lo tanto, donde hay respuestas, es muy importante, hay respuestas. Por ejemplo, en el Salmo 35, quiero que me ayudes, por eso dice versículo 3, dime, yo soy tu salvación, ¿verdad? Yo soy tu salvación, que Dios dé respuestas. Y sí, quiere que diga, yo soy tu salvación. Salmo 35, versículo 3. No son oraciones que quedan muertas, por así decirlo. Salmo 22, 22, muy interesante también la expresión que se utiliza. Sálvame. Y vuelve a insistir, sálvame. Tú puedes salvarme. Ese es el paso necesario. Sálvame de las fauces del león, dice. Salmo 34, 5, una clara muestra también de esto. Salmo 34, 5. Busqué al Señor y Él me respondió. Eso. Dar la seguridad, dar la confianza al orante. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. ¿Ven la seguridad? Me libró de todos mis temores. Insiste, versículo 7, para dar la seguridad. Cuando el humilde invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de todas sus angustias. Otra vez. Oh, cómo no, el Señor sí escucha. ¿Ven cómo se va dando el cambio con respecto a los otros? Hay salmos que tienen más problemas, más sufrimientos, y hay salmos que, en este caso, acentúan la salvación de Dios, ¿verdad? Hay ocasiones también en que la salvación llega por otros medios. Salmo 18:10. Al parecer, quien va al templo, cuando el orante va al templo, se da cuenta de que Dios está ahí. Dice que inclinó los cielos y descendió. Dios descendió. Y probablemente esto sucede en el templo. En el templo Dios desciende de los cielos.
Tiene otra imagen muy bonita este salmo en el 17, Salmo 18, 17. Fíjense cómo dice, alargó la mano desde lo alto y me tomó. Dice que alargó la mano desde lo alto y me tomó. Sí se puede. Me sacó de entre las aguas caudalosas y que se va a representar ya plenamente en el Nuevo Testamento cuando Jesús agarra a Pedro cuando se está hundiendo. Dice que le agarra. Dios es capaz de agarrar, alargó la mano desde lo alto y me tomó, dice el salmista. Cuando alguien está trabajando para pasar del sufrimiento a la salvación, lo que toca es dar gracias. Hay muchas oraciones donde al mismo tiempo que se explica el sufrimiento, se da gracias. Eso es indudable. Al recibir la salvación se genera una acción de gracias. Dice que el hombre cuando es rescatado de su situación de apuro precisamente, le da gracias a Dios. Gracias a Dios. Y dice que es normalmente una acción de gracias pública. En los salmos la acción de gracias parece ser que en este caso destaca que sea pública. Y puede ser una actividad que hacemos nosotros, que a lo mejor no la hacemos tanto, pero en los salmos se nota que sobre todo habría que dar públicamente gracias a Dios. Y digo, es una teología del Antiguo Testamento de la Eucaristía, porque Eucaristía significa acción de gracias pública, pública. Por ejemplo, aquí nos dice el Salmo 22, ¿verdad? 22, 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea, ¿sí? En medio de la asamblea, porque tú me has ayudado, ¿va? Invita a los demás a que también compartan su alegría de la salvación, glorifíquenlo, le dice, témanlo a Dios. Cuando se le pedía auxilio, lo atendió, dice al humilde. Él será mi alabanza en la gran asamblea, dice en el versículo 26. Una alabanza, una acción de gracias en la asamblea, en el grupo de gentes. Cumpliré mis votos en presencia de quienes lo respetan. Nuevamente aparece otra expresión de situación pública. Cumpliré mis votos. Los votos son las promesas que hacían los orantes, ¿verdad? Todavía hay restos de todo esto cuando alguien hace sus promesas, ¿verdad? A Dios. Salmo 35, 18 es otro testimonio de esto. Fíjense cómo dice claramente, yo te daré gracias, dice, yo te daré gracias en la gran asamblea. Yo estaba en una situación de apuro, Dios me salvó, yo te daré gracias. Son los recorridos que se van presentando en esta teología de la oración. ¿Qué son los salmos? Una teología de la oración. ¿Cómo orar? ¿Qué elementos lleva la oración? Yo te daré gracias en la gran asamblea. Te alabaré. Como la misa, como la mitad. Prácticamente de lo que hemos conservado nosotros de reuniones públicas, donde se da gracias es eso. Allí probablemente, como se dice en los estudios,
La asamblea significa la reunión en el templo, sobre todo, para celebrar ciertos ritos, y ahí probablemente aprovechaban los orantes para decir, el Señor me ha curado, el Señor me ha salvado, porque dice, yo te daré gracias en la gran asamblea, te alabaré entre la muchedumbre del pueblo. Tipo testimonio se puede intuir también, tipo testimonio de lo que el Señor había hecho con alguien en una situación de necesidad, ¿verdad? De apuro. Otro testimonio que tenemos, Salmo 66:16. Vengan a escuchar lo que los que respetan a Dios, les contaré lo que hizo en mi favor. ¿Verdad? Les voy a contar. Lo que sí llama la atención, y esto sí es verdad, en los salmos es difícil encontrar los testimonios, que es raro porque muchos han dicho, bueno, pues sí, ahí era básico que le pusieran 2 puntos, vengan, les voy a contar mi testimonio, ¿ah? Yo esto y esto y esto, y no sale así. Lo deja como oculto, eso es lo llamativo también, que el salmo presenta la acción de gracias, pero a veces no dice exactamente de qué era. Este salmo, además, como se indica, la acción de gracias tiene que ser llevando cosas, ¿eh? Usted no puede ir a dar gracias sin llevar cosas. Dice en el versículo 15, te ofreceré animales gordos. Dice, quemaré carneros para ti, inmolaré bueyes y cabritos. Esta es otra dinámica porque aquí nos dice en el versículo 15 que la acción de gracias no es solo ir a contar lo que el Señor hizo a favor de él, lo que el Señor hizo, sino las ofrendas, los holocaustos. Y fíjense cómo esto ha perseverado también en la Eucaristía, porque la acción de gracias se realiza a fuerzas, con pan y vino, a fuerzas, con pan y vino. Hay que llevar algo, pan y vino, que representan todo lo que el pueblo de Dios lleva. Pero ya está aquí un testimonio. El que reza dice, te ofreceré animales gordos, quemaré carneros para ti, inmolaré bueyes y cabritos. Es la manera que yo tengo de agradecerle, dice. En el Salmo 109, que ahorita estábamos analizando, donde decía, no te calles, no guardes silencio, Dios, al final dice en el 30, mi boca dará gracias al Señor continuamente. En el que le decía, ayúdame, no te quedes callado, Salmo 109. Sí le ayudó. Dice, mi boca dará gracias al Señor continuamente. Lo alabaré en medio de la multitud. Se acentuó a través de lo público. Él es el defensor del necesitado y lo salva de sus acusadores. Él es el defensor del necesitado.
y lo salva de sus acusadores. Este tipo de oraciones en hebreo se llaman todá, que es acción de gracias o dar gracias. Todas son todá, se llaman en el hebreo. Todá, dar gracias. Por aprender un poco algo de la cultura. Y cuando hay este tipo de todá, también se puede eh, transformar en un canto, que es lo que veíamos la clase pasada, que en los salmos hay teología del canto. 44 puso en mi boca un canto nuevo, dice. Como que la acción de gracias no solo se debe de decir, se debe también de cantar. Puso en mi boca un canto nuevo. Eso es interesante porque alguien puede decir, vamos a dar gracias. ¿Cómo es? Vamos a cantar, cantando, dando gracias. Salmo 118 es un ejemplo claro. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, que prácticamente sonaría a cántico. Den gracias al Señor, la acción de gracias, porque es bueno, porque es eterno su amor. La acción de gracias se transforma en canto, se transforma en oración cantada. Salmo 138, también testimonio de esta situación. 138:1 nos dice, te doy gracias, Señor, de todo corazón. 138, te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de dioses extranjeros. Vas a ver que ahí voy a cantar cuando estén los dioses extranjeros. Como haciendo reto, ¿va? Te cantaré en presencia de dioses extranjeros. Postrado hacia tu templo santo. Postrado hacia tu templo santo. Te doy gracias, Señor, de todo corazón y te cantaré. Ahora la cuestión de cuando uno vaya a rezar, eh, tiene que tener una actitud, dicen, tiene uno que ir considerándose, aunque es probable que aunque usted sea rico no puede ir a rezar así, tiene que decir que es pobre. Por ejemplo, es una característica que hay, sale aquí el humilde, el pobre. Hay cierto tipo de expresiones que uno debe de utilizar, ¿verdad?
Hay, por ejemplo, el Salmo 40 dice lo siguiente. Dice 40:18. Yo soy humilde y pobre. Yo soy pobre y humilde, se puede traducir ambas. La idea es que usted está amolado cuando va a rezar. Dice ahí el ejemplo. Yo soy humilde y necesitado, yo soy pobre. Yo necesito que me ayudes. Esa es otra parte de la teología de la oración en los salmos. Cómo presentarse ante Dios, ¿verdad? Cómo presentarse. Yo soy humilde y necesitado, yo soy pobre. Es un salmo también conocido más por el canto que por el salmo mismo, porque el Salmo 40 es el que empieza, en el Señor puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, ¿verdad? Que se canta mucho también. Y Él dice, no, yo soy pobre, así termina el salmo, soy pobre y necesitado. Otro ejemplo lo tenemos también de cómo presentarse ante Dios. Dice en el 76 la misma expresión. Yo soy pobre y necesitado. Salmo 70 versículo 6. ¿Verdad? Yo soy pobre y necesitado. Ahí está la presentación. El del 86:1, lo mismo, es curioso cómo les gusta esta expresión y uno, por eso les digo, como son expresiones que se repiten, dice 86:1, hazme caso, Señor, escúchame, que soy pobre y necesitado. Hazme caso. No es el mismo salmista. Ahí están esas posibilidades también, que les distribuyeran sus salmos, sus oraciones en diferentes partes, ¿no? Pero que alguien haya compuesto presentándose siempre ante Dios de esa manera. Soy pobre y necesitado. Salmo 109:22. Soy pobre y necesitado. O sea, ¿cómo le quiere mover a Dios? ¿Cuál es su argumento? Presentarse así. O sea, le puede pedir todo lo que quiera a Dios, pero tiene. ¿Y por qué? Que soy pobre y necesitado. Es interesante, interesante. Y dice así claramente el Salmo, dice, pero tú, Señor Dios mío, trátame bien por tu nombre, líbrame por tu bondadoso amor, porque soy pobre y necesitado y tengo traspasado el corazón. Dice la es probable que este también esté muy malo, porque dice, me voy desvaneciendo como sombra que declina, de esas veces que va la gente enflacando, enflacando. Pues, ¿qué le pasa a este? Me voy desvaneciendo como sombra. Me sacuden como a plaga de langostas. Fíjese, no, ya no pesa, no pesa nada este. De tanto ayunar se me doblan las rodillas, no almuerza. Mi cuerpo se debilita por falta de alimento. Y es un orante del 109 que probablemente está enfermo de la alimentación y ya está muy delgado. Soy para ellos un ser despreciable, dice para la demás gente. Cuando me ven, menean la cabeza. Lo ven y le hacen.
Estás muy fregado. No te está haciendo la comida, ¿verdad? Soy pobre y necesitado. Es el que está bajando de peso y dices, me voy desvaneciendo como sombra. Son los privilegiados en los salmos, indudablemente, los pobres, quien es pobre. Es una expresión de teología de la oración. Dice el Salmo 9, versículo 19, el pobre no será olvidado. Se nota que es una categoría típica de la teología de la oración de los salmos. Salmo 14:6, el Señor es un refugio para el humilde, para el pobre. El Señor es un refugio para el humilde, para el pobre. Tú salvas a los humildes, Salmo 18:28. Tú salvas, ¿verdad?, a los humildes. Son los privilegiados de la salvación. Si Dios es rey y Dios también ayuda a los reyes, el Salmo 72 dice es para que ayuden a los humildes. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es la misión de los reyes? Salvar al humilde, salvar a los necesitados, dice. Entonces hay una cierta categoría de personas que no entran mucho en la teología de la oración de los salmos, pues los soberbios no, los opresores no pueden entrar tampoco, son excluidos de esta teología, son excluidos, no se puede. Cuando se presenta esta expresión, entonces tenemos que valorar por lo menos tres opciones, ¿sí? Eh, Alfred Ralph, que fue un teólogo del Antiguo Testamento, opina que estos pobres es verdaderamente un grupo de personas, una comunidad, y que es una comunidad que hace oración, sí, que se juntaban para hacer oración. ¿Cómo se denominaron? Los pobres de Yahvé. Dice que él cree que era unas, y que más tarde ha dado lugar a entenderlo también como las primeras comunidades de gente que se reunía para hacer oración. O sea, que no,
Él dice, él se fue por el lado no tanto económico, sino por el lado de gente que estaba a favor de Yahvé y que se denominó así para juntarse a rezar. Alfred Ralph, una comunidad de orantes, comunidad de oración, de orantes, y se denominaron así. Es interesante porque pues estaría proponiendo algo que no teníamos la clase pasada, porque insistimos en que los salmos eran ante todo una oración individual, ¿verdad? Personal. Entonces, pues ahí chocaría con esta concepción, pero dice que ella, y se dicen pobres, a lo mejor han escuchado la palabra, pero se hizo muy famosa, se llaman Anahuim. Anahuim. Escuchar la palabra Anahuim es relacionarlo con pobres de Yahvé, gente, pero la idea es pobres de qué, y dice, ¿no? Pues, Mowinckel, Sigmund Mowinckel, él es también otro estudioso, se opone, como en todas las teologías, Sigmund Mowinckel, ¿verdad? Dice, no, no es un grupo. No, él dice que no. Y dice que este sí es pobre, pobre, dice que este le quitaron lo suyo. Eso opina Movín. Dice que él no tanto cree que sea una comunidad de orantes, dice que es alguien al que le han quitado. No es tampoco pobre por no trabajar. Movín que lo opina que es pobre porque dice que hay, dice, es que yo voy leyendo y siempre salen los enemigos, ¿sí? Que líbrame de mis enemigos. Entonces, él es pobre porque le quitaron. Esa es su perspectiva, dice. Ahorita se ha recuperado esta categoría de Movinkel porque cuando hacen Biblia en situación de extorsión, se habla de la pobreza que genera el estar contribuyendo siempre a que otro te pida dinero. Y a veces no, en la Biblia no solo se interpreta extorsión, sino hay gente que sistemáticamente te pide, sistemáticamente te quita. Entonces se convierte en un enemigo porque te quita, no tanto a veces enemigo en cuanto malo o así, sino que es que te empobrece. Y por eso Movinkel dice, no, no, ¿cuál gente que se reúne a orar? Es el perseguido, el calumniado, el que es incapaz de defenderse. O sea, de a tiro, si hay pobres, dice Movinkel. Mira él. Y por eso busca cobijo en Yahvé, dice. Depende completamente de Yahvé. Eso es lo que él propone. El pobre es aquel que depende completamente de Yahvé. Le ha ido mal. Te puede valorar también esta postura de Movinkel. La propuesta ahora de Hans Joachim Kraus se llama, otro que tiene teología de los salmos, Hans Joachim Kraus, tiene también un comentario en 2 tomos de todos los salmos, él comentó salmo por salmo, también está ahí disponible en el internet. Y en su libro es donde dice precisamente esto, Teología de los Salmos, en su libro Teología de los Salmos dice que pobre tiene un sentido jurídico.
Es decir, parecido al de Movinkel, pero él se enfoca más en que lo que le pide a Dios es que le haga justicia, no que le ayude, así como porque el otro de Movinkel más que le ayudara como pobre. Aquí más bien es como necesita que alguien le haga justicia. Que por eso es donde el rey es más del lado del rey, Salmo 72. Justicia para los humildes, ¿sí? Entonces Krauss piensa que prácticamente pobre es todo aquel que necesita arreglar un asunto jurídico, pues. Es aquel que necesita arreglar un asunto jurídico. Automáticamente alguien que entra en un ambiente de hacer algo jurídico, automáticamente se coloca en la categoría de pobre. Por eso ya ve que es Dios para ellos, un abogado, ¿verdad? Un salvador de los pobres, ¿verdad? Un abogado, eso es Dios en los salmos. De manera interesante, también puede ser un juez. Hazme justicia, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos, los que no les gusta que sean un grupo de personas que se juntan para rezar. Hasta los que, pues ni modo, o sea, todo se puede decir, ¿verdad? Hay que aceptar las propuestas, pero ahí están latentes, no las podemos negar, estas teologías eh, que aparecen realmente en los salmos, ¿no? La iglesia finalmente ha visto en esta categoría también, pero más la iglesia en general, ha visto al pecado. Es una teología del sacramento de la reconciliación. Entonces, es un pobre, significa que es un pecador, ¿verdad? La pobreza es la pobreza espiritual, la pobreza del pecado, la pobreza del necesitado de perdón. Esa es la cuestión que ha avanzado también la iglesia, en el sentido de los pobres que rezan en los salmos. También se pueden buscar en un sentido de eh, necesitar el perdón, ¿verdad? Automáticamente el pecador se coloca en una situación de pobreza. El pecado le ha robado, el pecado le ha quitado, ¿verdad? Aquello que tenía. El pecado es un ladrón. Y cuando alguien dice la interpretación de la iglesia pasa de ser pobre a justo, significa que ha recibido el perdón, ¿no? El pobre, se enriquece, el pecador se reconcilia y adquiere entonces la categoría de justo, el justo, el salvado, el piadoso. Pobre, por lo tanto, nos ayuda a vincular ambas categorías, ¿verdad? Pobre que sea justo es el objetivo, ¿verdad? Un necesitado de Dios que no ha perdido todo por el pecado. Y por eso se habla muchas veces de que los esos anahuim van a estar muy vinculados con los yecharim, que son los justos.
Yecharim, los justos, hombres de corazón recto, hombres con su corazón hacia Dios. Quien vive de esta manera pone toda su esperanza en Yahvé. Él sabe que Él lo perdona, Él sabe que Él lo ayuda. Entonces pone toda su esperanza, pone toda su confianza. ¿Dónde va a obtener la reconciliación? De parte de Dios. ¿Dónde va a obtener la ayuda? De parte de Dios. Por eso el Salmo 23 dice claramente, ¿verdad? El Señor es mi guía. Salmo 23, el Señor me guía por senderos de justicia. Ahí está. Yahvé es el compañero de viaje, Dios que guía. Ya no es solo es el abogado o el juez, es el compañero de viaje. Él guía por senderos de justicia. Que es el salmo famoso que conocemos, el Señor es mi pastor, nada me falta. Como culminación, dicen algunos de la teología de la oración, síntesis pues para muchos de la teología de la oración en los salmos, ¿da? Nada me falta, se acaba la pobreza, nada me falta, se acaba la pobreza, ¿da? Obviamente es un salmo que apoya el templo, que apoya la casa de Dios, por eso dice que esa riqueza, esa plenitud donde se encuentra, dice, habitaré por siempre en la casa del Señor, termina diciendo en el versículo 6 por eso. Salmo 23, 6, habitaré. ¿Dónde está la casa del pobre? ¿Dónde es la casa del necesitado? ¿Dónde es la casa del anahuim? ¿Dónde es la casa del pecador para que reciba la reconciliación? Habitaré por siempre en la casa del Señor. Y de aquí dicen que probablemente Jesús sacó la explicación en el Evangelio de San Juan cuando dijo, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Porque dice aquí que habitaré por siempre en la casa del Señor. Y ya Jesús dijo, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Y ahí se juntan ambos textos para utilizarlos, por ejemplo, en los funerales. Hacia dónde se dirige quien ha muerto, se dirige hacia la casa del Padre, para dar cumplimiento a la máxima necesidad, que no nos da tiempo la clase, pero la teología de la oración de los salmos, nadie quiere morirse, obviamente, por eso piden a Dios su ayuda, pero ya en la teología de la oración de la iglesia, el último paso de salvación es que Dios libre al cristiano de la muerte. Esa es la última y máxima necesidad que tiene quien ha muerto. Su mayor pobreza es estar muerto. Y ha de pasar a la casa del Padre gracias a la salvación de Dios o gracias a la resurrección. Hemos visto pues en estas dos clases la teología del salterio, desde lo que vimos la vez pasada, Dios mío, la clase pasada, Dios mío, los cantos,
los títulos, los coros, la vida de David, todo eso que dijimos, que el contexto histórico que David había experimentado y hoy la teología de la oración que está contenida en ellos, con los aspectos que enumeramos, ¿verdad? Con las propuestas que hubo de los que opinan como comunidad de orantes o realmente pobres y necesitados, ¿no? Sea en un juicio, sea porque los enemigos les quitan sus cosas, los van dejando en la pobreza, etc. Ojalá que se haya entendido, valorado. Ahora, porque hay que continuar ya con otra teología de libros de sabiduría. Toca la teología de libros de sabiduría, que veremos el próximo sábado, que ya será, es hoy 16-23, ¿ah? Gracias, Padre. Sí, a ustedes.